Hermanos, vamos a iniciar el estudio de nuestra lección. Hoy la lección es la número 6. Hoy estamos a 21 de noviembre del año 2020 y vamos a estudiar, hermanos, perturbaciones en el sol, la luna y las estrellas. Así que, hermanos, pues vamos a introducirnos en esta lección basada en la palabra de nuestro Dios, en lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Ya están listos, hermanos, hermanas, hermanitos. Ya tienen su Biblia en la mano, física, su cuaderno, su libreta de apuntes, sus preguntas, sus comentarios, hermanos, siempre basados en las cosas que estamos estudiando en este día. Y si hay alguna pregunta, adelante, hermano, la podemos analizar entre todos para darle la respuesta de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, pues vamos a comenzar y voy a presentar las diapositivas para que nos demos cuenta, hermanos, de todo lo que vamos a ver en el curso de este estudio de nuestra lección que hoy toca. Dice así, hermano, ahí tenemos, ahí está la fecha, ahí está el estudio, y eso es lo que encontramos de esta lección. En la siguiente diapositiva, hermanos, lo que yo me encontré, vemos, hermanos, pues ahí está una figura de allá arriba, ¿verdad? De los astros, de las situaciones en que se pueden encontrar en aquel día en que se han perturbado esos cuerpos celestes que a lo menos menciona la lección: el sol, la luna y las estrellas. Lo que yo encontré, hermanos, en internet, buscando acerca de los eclipses, me encontré este dato, que en los últimos 3000 años, hermanos, han ocurrido alrededor nada más de eclipses de sol 5000, y de luna de todo tipo, hermanos. Ya ve que en eclipse de luna es de diferentes, se nombran 8000. Eso es lo que yo encontré en cuanto a buscar acerca de los eclipses. Es decir, que los eclipses no son nuevos, no van a aparecer en los últimos días. Siempre hemos tenido eclipses de sol o a veces de luna. Entonces vamos a irlo desglosando para ver lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Vamos a pasar a la siguiente, hermanos, y me gustó esta diapositiva que puso nuestro hermano Daniel. Hermanos, ahí está el sistema solar, los planetas, ahí van los cometas, alrededor, hermano, las estrellas, en fin, la tierra, el sol, su movimiento que tiene, hermanos, dos tipos de movimientos que hay en la tierra, que más adelante también los vamos a ver. Vamos a ver la siguiente, hermanos, en donde entramos al objetivo. Dice el objetivo de nuestra lección: analizar las perturbaciones celestes y prepararnos para estos sucesos que serán preludio a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en la parte de abajo, hermano: esta preparación está en la mente de los hijos de Dios para ver los beneficios de que la voluntad de Dios se cumple en toda su creación. Entonces, hermano, ¿cuál es el objetivo de lo que hoy vamos a estudiar en esta mañana de este santo sábado, hermanos? Vamos a estudiar de los cuerpos celestes. Dice la lección que del sol, que de la luna y de las estrellas. Sabemos que hay un sistema solar y hay muchas cosas más, hermanos, que en su momento, o algunos de ustedes, nosotros hemos visto
catalogado o leído en algún comentario acerca del movimiento de los planetas. Entonces, hoy, hermanos, lo importante es que esos cuerpos celestes van a tener una perturbación, dice aquí, es decir, va a ser alterado su orden, ¿sí? Y que nosotros, hermanos, debemos de prepararnos, estar preparados tanto físicamente como espiritualmente para estos sucesos que serán un preludio a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que es un preludio que van a anteceder, ¿sí? Para estar nosotros preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, estos cuerpos celestes, en especial la luna, el sol, las estrellas, su orden va a ser alterado, ¿sí? Entonces, la preparación, ¿por qué debemos de prepararnos tanto física como espiritualmente, hermanos? Porque esto va a ser preliminar, va a ser una introducción, que es un sinónimo, va a ser algo que antecede a algo muy importante, hermanos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante para nosotros, que tenemos que tener, hermanos, un conocimiento verdadero, porque eso evitará que nos confundamos, hermanos, con las señales de la segunda venida de Cristo. Eso va a evitar si tenemos conocimiento, ¿sí? Entonces, de esta manera estaremos atentos, tanto física como espiritualmente, hasta que se establezca ese reino de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de nuestra vida espiritual hemos estudiado, hermanos, hemos visto cómo muchas organizaciones, hermanos, cuando ha venido un eclipse, ha venido un terremoto, ellos, hermanos, ponen fechas y dicen, con este eclipse o con este terremoto o con este acontecimiento ya viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué ha pasado? No ha venido nuestro Señor Jesucristo. Ha habido terremotos, hermanos, de más de 9.5. Lo vimos en el estudio pasado. Eclipses, la luna se ha puesto de color rojo, como de sangre. Hermanos, cuando la sangre se seca se pone café, entonces la luna cambia. Pero esto ha ocurrido, ha pasado. Y un precepto bíblico que nosotros no debemos sobrepasar, hermano, es que no debemos de poner fechas. Sí hay señales, pero las señales no tienen fechas, sino las señales nos enseñan. Entonces, el error más grande, hermano, de algunas organizaciones religiosas es que han puesto fechas. ¿Y qué ha pasado? No ha venido nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que tener ese conocimiento verdadero, hermanos, para poder saber que estas señales que han de venir, hermanos, como un preludio antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, están registradas dentro de la palabra de nuestro Dios. Y esos son los que nos van a indicar de acuerdo a como dice la Escritura, de acuerdo a como dice la palabra de nuestro Dios. Pasando a esto, hermano, voy a leer la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, verso 25 al verso 28. Y lo puse aquí, hermanos, para que en una versión diferente, porque aquí se utiliza una parte de la retórica, hermano, que es una hipérbole, que más adelante lo vamos a analizar. Pero en esta versión, mire cómo dice, hermanos, la lectura bíblica de San Lucas capítulo 21, verso 25 al verso 28. Dice así: pasarán cosas fuera de lo común con el sol, la luna
y las estrellas, que servirán como señales. En la tierra la gente estará confusa y afligida por el fuerte rugido del mar. La gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que pasa en el mundo, pues en los astros, aún los astros temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando todo esto comience a suceder, enderécense y levanten la cabeza, porque ya saben que está muy cerca la hora en que Dios los liberará. Amén. Este es en otra versión, hermanos, lo que dice San Lucas capítulo 21, verso 25 al verso 28, como lo encontramos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, lo que hoy vamos a estudiar es para tener ese conocimiento de las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que va a venir. Entonces, ¿cómo están muchos? ¿Cómo hay mucha gente, hermanos? Pues usted sabe, con la pandemia, con este virus, hermanos, mucha gente se ha muerto de miedo. Mucha gente no duerme. Mucha gente está muy temerosa, hermanos. Y se preguntaba que si este virus era las señales del fin. No. Esto solamente es principio de dolores, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Hubo un rumor, hermanos, en junio, especialmente el 21 de junio. No sé si ustedes lo vieron en internet, pero se corrió el rumor, y usted sabe que un rumor, mucha gente lo comparte a través de las redes. Apareció algo ahí, hermanos, que iba a ser el fin del mundo, que se iba a acabar en ese 2020. ¿Y qué pasó? No pasó nada, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucha gente está así, ve cualquier cosa, se alarma y dice, no, ya es el fin del mundo. El fin del mundo, hermano, por ejemplo, si una persona muere, para ella ya es el fin del mundo. Y esto, hermano, quiere decir que Cristo va a venir. ¿Cuándo? La Biblia no lo dice. No se puede poner fecha. Se rompería un precepto bíblico, porque la Biblia no da fechas. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Empero del día y de la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre que está en los cielos, ni los ángeles. Entonces, hermano, pero sí hay señales dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer, hermanos? Pues lo que hemos dicho, estar atentos tanto físicamente como espiritualmente, hermanos, por lo que se va a ver, para quienes estén vivos, para quienes vayan a presenciar esos acontecimientos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, esto es lo que vemos, hermanos, en esta lectura dentro de la palabra de nuestro Dios. Y yo aquí lo puse, hermanos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver, hermanos, de esta manera. A ver, la siguiente cintilla, hermano Daniel, ahí dice muy claro: propósito del estudio, que tengamos el conocimiento para evitar ser confundidos con las señales de la segunda venida de Cristo, ya que muchos, hermanos, y ustedes lo saben muy bien, los adventistas pusieron una fecha. En 1843 venía Cristo. No vino. Hicieron malas cuentas, dijeron, ahora viene 1844. ¿Qué pasó? No vino. Ellos mismos han puesto fechas de grandes temblores, de grandes eclipses, y no ha venido. Y otras organizaciones como los Testigos de Jehová, hermanos, que han puesto fechas, y como la última que alguien puso del 21 de junio del 2020 que venía Cristo, y no ha venido. Entonces tenemos que tener conocimiento para evitar ser confundidos. Dice la siguiente: estar atentos física y espiritualmente hasta que se establezca el reino del Señor Jesucristo.
Dice un verso, hermanos, la siguiente, dice así, hermanos, Job en su palabra, la palabra de Dios, Job capítulo 22, verso 8. ¿Conoces acaso las leyes de los cielos y lees sus mensajes para organizar la tierra? ¿Quién es el único que conoce todo ello, hermano? ¿Quién es el único? Dice la siguiente, hermano, la siguiente parte dice, el único capaz de modificar las leyes del universo sin que el mundo se destruya para un propósito, ¿quién es? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Ya que nosotros no olvidamos, hermanos, lo que voy a leer aquí, hermanos, lo que dice el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Dice así, hermanos, el que crió la lumbrera mayor y la lumbrera menor, ¿sí? Y ese fue nuestro Dios. Así que, hermanos, las leyes de los cielos, el que solamente lee sus mensajes para organizar la tierra, solamente es nuestro Dios, ya que Él es el creador de todo cuanto vemos, hermano. Todo, el sol lo creó Dios, la luna lo creó Dios, las estrellas, todo, como dice aquí en el libro de Génesis capítulo 1, verso 14, que a la letra dice así. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean para señales y para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, hermano, nuestro Dios hizo dos lumbreras, una mayor y una menor. La mayor, todos sabemos que la vemos durante el día, por eso nosotros decimos es de día. La lumbrera menor, hermanos, ese satélite que está alrededor de la Tierra, que es la luna, que es un satélite, hermano, natural, puesto por nuestro Dios, es una luz, pero más, ¿cómo podría decir, hermano? De menos densidad que la del día, que hace la diferencia. Nosotros desde la Tierra hacemos esa diferencia y vemos cuando está la luz del sol, que es lo que decimos, hoy ya es de día, está el día, porque alumbra el sol. Y en la noche, hermano, vemos al astro, es decir, a la luna, y que alumbra, hermanos, en sus etapas de nueva luna o luna llena, y alumbra, mis hermanos, ¿verdad? En la noche. Entonces, todo eso, nosotros al verlo de la tierra, hacemos la diferencia del día y de la noche. Y todo esto ha sido puesto por nuestro Dios, como dice aquí a través de las Escrituras, que señalarían, hermanos, las estaciones para días y los años, las 4 estaciones del año, las fiestas religiosas que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios, como la fiesta de la Pascua en el mes de Nisan, en la época de Abid, mi hermano, principio del año, y que sabemos hoy por todo lo que conocemos, hermano, que hay un equinoccio de primavera, que quiere decir que el día y la noche tienen igual de horas y es único. Entonces, hermano, marca la parte y el inicio de la primavera, y en esas fechas, hermanos, con la luna llena se celebra la fiesta de la Pascua. Entonces todo esto, hermano, ha sido diseñado y ha sido puesto ¿por quién? Por nuestro Dios, por nuestro Padre Celestial. Entonces el sol, la luna, las estrellas, los árboles, los montes, hermano, todo lo que nosotros vemos, todo hay un creador. ¿Y quién es? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y Él, como el verso que vimos con anterioridad, hermanos,
cuando hay alguna perturbación del sol o de la luna, pero son puestas por nuestro Dios, por un momento, por un propósito, no para destruir el mundo, sino para enseñarle algo al hombre, para beneficiar a su pueblo. Vamos a ver la siguiente diapositiva, hermanos. La siguiente diapositiva dice aquí que no debemos de olvidar nosotros esto, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Dice Jeremías capítulo 31, verso 35. Este es el mensaje del Señor, el que crió el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, el que agita el mar para que sus olas rujan, y que tiene por nombre el Señor Todopoderoso. Esta es una versión diferente, hermanos, que yo quise plasmar aquí y ponerla aquí para que lo viéramos, porque se puede entender mejor, que el cual nos dice que el sol, la luna, las estrellas, el mar, le puso un límite para que no pase, ¿verdad? Aunque nosotros hemos visto que ha habido tsunamis, hermanos, pero eso es algo que perturba, que afecta a la gente, que causa muerte, o los que viven en la costa, etcétera. Pero el mar tiene su límite, hermano. El mar tiene hasta dónde puede llegar, porque eso Dios se lo puso. Y dice, y tiene por nombre el Señor, el Todopoderoso. O sea, todo eso es parte de nuestro Dios, de nuestro Creador. Dice aquí el verso de memoria, hermanos. El verso de memoria nos dice así. Si alguien lo tiene, si alguien se lo aprendió, puede darlo en su casa, amados hermanos. Pero este es el verso de memoria que viene insertado dentro de nuestra lección. Dice así de la siguiente manera. Así, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Ese es nuestro verso de memoria, y ahorita lo vamos a analizar y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Entonces lo que estamos viendo aquí es este verso, hermanos, que acabamos de leer en una versión diferente. Aquí también está en otra versión diferente, hermanos, y estos son los versos que mencionan al Creador y que no es otra cosa más que nuestro Dios. Dice Jeremías 33, 25. Si no es cierto que yo hice el día y la noche, ni establecí leyes para el cielo y la tierra, en ese caso tampoco me preocuparé de la familia de Jacob. Entonces, hermanos, sí, Él es el Creador. Él le puso leyes al sol, a la luna, a las estrellas, al mar. Hermanos, si no fuera así, pues dice, no existiría el pueblo de Israel. Aquí hay algo muy importante. Dice, la Vía Láctea es una galaxia espiral donde se encuentra el sistema solar y a su vez se encuentra la Tierra. Según las observaciones, posee una masa, pues ya ustedes verán, hermano, y por qué dice elevada al 12 de masas solares, y es una espiral barrada. La ciencia considera que hay miles de galaxias. Lo perfecto de nuestro universo es la exactitud del Sol, la posición de la Luna y la inclinación de la Luna, leyes que permiten un entorno idóneo para la vida. Estas son para nosotros mandatos divinos dados por el gran arquitecto. ¿Y quién es? Únicamente nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Voy a leer, hermanos, la definición de la palabra perturbación. Ustedes lo tienen en su cuaderno, ustedes lo habrán visto ya sus sinónimos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar con definiciones importantes. Perturbación, alteración del orden o del desarrollo normal de algo.
Y como lo que estamos estudiando, hermanos, va a haber una alteración de los cuerpos celestes, como lo que acabamos de mencionar, el sol, la luna y las estrellas. Sinónimos de perturbar: agitar, alterar, alborotar, trastornar, turbar, desordenar, inquietar, intranquilizar, conmover. Etimología del latín perturbatia, que a su vez viene de perturbatus, lo que significa alteración, alterar el orden. Esa es, hermanos, la definición, lo cual nuestra lección dice que en el sol, en las lunas y las estrellas va a haber una alteración de su orden, del cual lo puso nuestro Dios, lo cual será un preludio que antecederá antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, hermanos, y nos hemos enterado de lluvias de estrellas. Hemos participado y hemos sido testigos de eclipses lunares, de eclipses solares, pero no suceden en un día. Pasa en una fecha, viene uno, viene otro y pasa otro. Pero aquí, hermanos, lo vamos a ver más adelante, en conjunto, algo que nunca se ha visto, hermanos. El sol va a tener un eclipse, la luna va a tener un eclipse, la lluvia de estrellas va a ser, hermanos, que no es otra cosa que ya lo hemos definido y en otra ocasión lo hemos dicho. Son los meteoritos que van a entrar a la atmósfera, hermanos, y todo eso se va a conjugar, va a ser un conjunto que va a ser una señal para la venida de nuestro Señor Jesucristo, algo que nunca ha ocurrido, nunca ha pasado en la historia. Yo traté de buscar, hermanos, si simultáneamente ha habido en la historia un eclipse de sol y un eclipse de luna al mismo momento, y no lo hay. Y entonces, pero esto sí va a ocurrir como una señal para la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos dentro de la palabra de nuestro Dios, como lo dice la misma Escritura. Vamos a pasar a la siguiente, hermanos, y miren, ahí está una diapositiva, hermanos, de todo lo que capturó nuestro hermano Daniel para hacernos ver toda esta situación. Dice aquí esto, hermanos, y esto está en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 13. Y el sol se quedó quieto y la luna se detuvo hasta que la nación de Israel se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro del justo: el sol se detuvo en medio del cielo y se demoró en ocultarse como un día? Josué capítulo 10, verso 13. Ahora, ¿qué pasó aquí, hermanos? Como Dios es el dueño de todo, Él puede, hermanos, Él es el único. El hombre no puede alterar el sol, no puede alterar la luna. El único que lo puede hacer solamente es ¿quién? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Por eso dice esto es lo siguiente. Vamos a pasar a lo siguiente, hermano. Dice, en el Antiguo Testamento se menciona algunas alteraciones o situaciones que causaban confusión en el cielo. La fe de Josué expresó a Dios que el tiempo estuviera a favor de los israelitas, y Dios se lo concedió. Esto quedó registrado para que confiemos en la grandeza de Dios para ordenar a toda su creación, su voluntad para sus hijos, los que creemos. ¿Qué pasó? Por mandato de Dios, Josué le pidió ayuda a Dios y le dijo que detuviera el sol y la luna en el valle de Jalón, que está registrado en el libro de Jacer, hermanos. Y Dios ayudó dándole más luz en ese día a los ejércitos de Israel para derrotar a sus enemigos. ¿Quedó registrado? Sí,
pero lo que quiero decir, hermanos, quiero darme a entender, es que Dios, que hizo todas las cosas, Él tiene la facultad de alterar para ayudar. En este caso ayudó a su pueblo. O sea, había un propósito. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Nadie más que nuestro Dios. Los científicos hoy se quiebran la cabeza, hoy dicen muchas cosas durante este suceso. La conclusión que han llegado y ellos dicen, bueno, lo que ocurrió con Josué fue un eclipse, pero eso sería otro tema, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos registrado, y la mayoría de gente que estudia estas situaciones concuerdan en que dice, eso que pasó en los días de Josué fue un eclipse. Para tomar en cuenta, hermanos, que las cosas de nuestro Dios, vemos aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Lo que va a ocurrir y que mencionó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, del sol, de la luna, de las estrellas, no es algo simbólico, no es un simbolismo. Algunos grupos religiosos, otras organizaciones, para ellos, hermanos, cuando hablan de este tema, ellos dicen que las estrellas, hermanos, son gentes importantes, nada más. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos que lo que mencionó Cristo en San Lucas capítulo 21 en nuestra lectura bíblica no es simbólico, es algo que va a ser literal, hermanos, ¿sí? Entonces, tengamos muy importante esto, hermanos, porque muchos de los hermanos, y lo hemos predicado, hermanos, que organizaciones religiosas han dicho, viene tal eclipse, con esto viene Cristo, y no es cierto, hermano, no viene. Muchas predicciones, hermanos, como en este 2020, como con esta pandemia, también se dijo que era el fin del mundo, hermanos, pero mucha gente, ¿por qué cree este tipo de situaciones? ¿Por qué se alarma? ¿Por qué se desmaya de miedo de las cosas que están ocurriendo, que están pasando? Porque no tienen el conocimiento verdadero, y hay que tener el conocimiento verdadero de nuestro Dios. Entonces, lo que vimos en nuestro verso de memoria, hermanos, es una parte de la retórica y de una forma que se llama hipérbole, es decir, que se aumentan las cosas, ¿sí? Pero lo que va a pasar, hermanos, es que el ser humano va a ser afectado por presenciar lo que va a ver el que esté vivo en ese tiempo, hermanos, y si viene sobre la luna, el sol, en el mar, hermanos, que va a emitir un sonido muy diferente al que ahorita nos gustaría estar cerca de la playa, porque las olas del mar, hermano, te relajan, te desestresan, etcétera. Pero lo que va a suceder con el mar va a ser algo muy diferente, hermano. Va a afectar el orden natural, donde se va a ver afectado el género humano, o sea, todo el mundo, todos los seres humanos que habitan sobre la tierra. Lo que ha pasado, de situaciones que han pasado, hermano, han sido aisladas, han sido alrededor del mundo, pero estas señales van a venir, hermanos, en todo el mundo, como dice la Escritura, como dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, hablando del eclipse, de la lluvia de estrellas, es normal, esto ha sucedido, esto ha pasado, hemos sido testigos, lo hemos visto, hermanos, lo graban, lo pasan, lo documentan, hablan sobre ello las personas que conocen de astronomía, de todo eso. Pero estas señales de perturbación de que se habla será algo único. Recordemos, hermanos, que va a ser físico, no va a ser simbólico, va a ser algo literal. Esto va a ser previo, hermanos, es muy importante. Sabemos que no podemos romper el precepto bíblico, no hay hora, no hay día, pero sí podemos saber de sus señales. Por eso Cristo nos advierte, ya lo vimos en el Evangelio de Marcos,
en San Mateo capítulo 24, ahora en Lucas 21, los tres hablan acerca de lo mismo, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como lo muestra aquí a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, hemos leído Jeremías 31-35, donde Dios, al crear estos cuerpos celestes, puso un orden, ¿sí? Dice aquí, voy a leer el otro verso, hermanos, Salmo 33, verso 6. Si lo tiene, véalo, búsquelo, léalo, hermanos. Sabemos que no nos podemos escuchar, ¿verdad? Pero sí podemos abrir nuestra Biblia, leer las Sagradas Escrituras. Dice el Salmo capítulo 33, versículo 6, que esos versos son muy importantes a la luz de la palabra de nuestro Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Todo, hermanos, todo lo que nuestros ojos no alcanzan a ver, lo que nosotros nos imaginamos, lo mínimo que podemos ver sobre el universo, pero todo fue hecho por nuestro Creador, por nuestro Padre Celestial, como dice aquí a través de la Escritura. Él es el Creador, todo tiene una función. Dice otro verso, hermano, Salmo capítulo 19. Dice el libro de los Salmos, capítulo 19, algunos versos que sí es importante leerlos, porque esto nos dice aquí la palabra de nuestro Dios. 19 del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. El un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y él como un novio que sale de su tálamo. Alégrese cual gigante para correr el camino. De un cabo de los cielos es su salida, y su giro hasta las extremidades de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. En una forma poética, hermano, habla, porque el sol tiene su movimiento, pero la tierra gira alrededor del sol. ¿Sí, hermanos? Gira alrededor del sol en un movimiento de traslación que dura un año, donde están las 4 estaciones del año. Tiene una rotación de 24 horas, por eso tenemos el día y por eso tenemos la noche. Pero todo eso, hermano, en una forma alegórica, poética, hace mención de nuestro Dios. Todo el sistema solar, todo es puesto, como dice aquí, a través de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Dice el Salmo 104, verso 24, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo 104 y el verso 24 dice así, hermano. Cuán muchas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. El amor de Dios para esta tierra, donde habitamos los seres humanos. Todo, como dice aquí, a través de este verso, hermanos, a través de este texto, nosotros disfrutamos la forma de vida, ¿sí? Es por la conjunción de lo creado por nuestro Dios. La prueba, hermano, tenemos el ciclo, los ciclos del sol, los ciclos de la luna. Todo tiene un beneficio. Ayuda a ese metabolismo. En el hombre, los animales, estamos compuestos por células. Y hoy en día, ¿qué dice el médico? ¿Qué dice la ciencia con este virus, con esta pandemia que está pasando, hermanos? Que el sol proporciona vitamina D. Que nosotros, con salir al sol, hermanos, un rato,
nos proporciona vitamina D, lo cual beneficia a nuestro cuerpo, hermano, ¿sí? Eso dice a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces estos ciclos, ¿qué es lo que provoca? Que haya vida en la tierra, como lo dice aquí la misma palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar al siguiente, hermanos. Dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, tú, dice un verso, hermanos. Vamos a ver un verso, hermano Daniel, en la parte de arriba. Dice un texto aquí: tú nos diste la luna para mostrarnos cuándo comienzan los días festivos, y el sol que sabe cuándo ocultarse. ¿Dónde lo encontramos? En uno de los salmos, hermanos, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, los meses, hermanos, comienzan con una luna nueva. Las fiestas comienzan también con la luna, hermano, en el cual en la Pascua tenemos una luna llena. En Pentecostés, inicio de luna. Cabañas con una luna llena, porque todo esto Dios lo ha hecho con sabiduría, hermano, lo ha hecho con mucha inteligencia, dice aquí la palabra de nuestro Dios. Por eso voy a leer el primero y el segundo párrafo de aquí de nuestro cuaderno, hermano. Dice así: la bendita palabra en esta profecía, interpretada de forma literal, nos enseña que habrá acontecimientos físicos previos a la manifestación de la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Estos eventos serán señales que ocurrirán en los astros, los cuales creó Dios y que realizan la función que nuestro Dios les puso por mandamiento para sostener la vida de todas las especies en la tierra. Así que, mis amados hermanos, el sol es obediente para con nuestro Dios, porque no rompe las reglas. La luna, las estrellas, el mar, todo tiene un mandamiento de parte de nuestro Dios. Entonces, lo que dijimos hace un momento, hermanos, el preludio de la señal antes de la venida de Cristo va a ser algo físico, donde se van a alterar, va a haber una alteración de estos cuerpos celestes, pero luego, hermanos, va a volver a su normalidad, porque todo tiene un propósito de nuestro Dios, todo tiene un propósito. No es para destruir la luna, no es para destruir el sol, ya que tiene un beneficio para la tierra, para nosotros los seres humanos, para todo lo que tiene vida en la tierra, para las plantas, para todo, hermano. Eso lo estudiamos nosotros en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, todos hemos llegado a estudiar. Dice esta parte: la influencia gravitacional de la luna produce las mareas y el aumento de la duración del día. La luna, el sol y la tierra se van moviendo, causando algunos efectos, como las mareas altas y bajas. De acuerdo a las fases de la luna, también ejerce influencia en la pesca o en la siembra, entre otros, como lo vemos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo eso tiene y cumple una función dada por nuestro Dios, por nuestro Padre Celestial. Siguiente párrafo. Voy a darle lectura al siguiente párrafo, que dice así: como conocimiento previo, sabemos que sin el sol todo se convierte en tinieblas, se oscurece y la temperatura ambiente disminuye. Sin luz solar y calor no habría procesos metabólicos en la vida humana y tampoco para varias especies de animales, vegetales y marinas, por lo que se vería imposible la vida en la tierra. Entonces, eso es lo que vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios, como vemos aquí a través de la escritura. Todo esto, hermanos, que encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Por ejemplo,
Miren, hermanos, el beneficio del sol. ¿Qué es lo que beneficia? ¿Qué beneficio nos da el sol? Proporciona la luz, energía para la tierra. ¿Sí? Para las plantas, lo que conocemos y que estudiamos en la escuela, hermano, de la fotosíntesis. Muchos procesos de vida y ciclos sin el sol no tuviéramos vegetación. ¿Sí, hermanos? Ya que en el planeta, al transformar el dióxido de carbono, hermanos, en compuestos orgánicos, y que eso es para las plantas, lo cual lo convierten en oxígeno. También la gravedad del Sol ayuda a mantener los planetas, la estabilidad del sistema planetario, estable en toda su órbita de cada uno. Alrededor del Sol, hermanos, sin ella no habría hermanos, no gravitarían ni traslado. No habría, sin el sol no habría día ni noche, ni estaciones del año. ¿Cómo se podrían contar los días, hermanos? Gracias al sol, toda forma de vida depende de él. El sol es la fuente de energía renovable, permite la vida de los que poblamos sobre la tierra, como lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, se mantiene esa estabilidad de un clima, de un ciclo de estaciones, su atracción gravitacional, hermanos, dice aquí, de la luna, crea corriente marina necesaria para peces y alimentación. Si no hubiese la luna, hermanos, la Tierra solamente tardaría 8 horas en dar una vuelta completa. Afectaría y tendríamos en la Tierra, si no estuviese la luna, hablando de la luna, vientos muy violentos. La atmósfera tendría un oxígeno desproporcionado, mayor campo magnético, provocaría que el 80% de la especie animal se extinguiera y el año sería de 1065 días sin la luna, hermano. Vimos los beneficios del sol, ahora los beneficios de la luna, como lo vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, en el mar hay corrientes, hermanos, donde se mueven los bancos de peces, hermanos, y eso ayuda. En el mar hay montañas, hay abismos, todo eso, hermanos, beneficia a la vida marina. Y todo eso, hermano, es el efecto de la luna, como en la siembra, como en muchos tipos de situaciones. La marea alta, marea baja, todo eso es un beneficio grande que encontramos. Dice el siguiente párrafo, dice, la luna provoca mareas por la fuerza de gravedad que ejerce sobre la Tierra. Estas son importantes para que produzcan corrientes marítimas que influyen sobre los peces y oxigenación del agua marina y de la tierra. Entonces, esto es muy, muy importante lo que vemos dentro de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer el siguiente, hermano, siguiente párrafo. Dice así: no podemos dejar de comentar que las fases de la luna han sido referencias que indican el cumplimiento de cada fiesta, como lo acabé de mencionar hace un momento, y para la elaboración de calendarios, como el calendario lunisolar hebreo. O sea, el pueblo hebreo hasta el día de hoy tiene un calendario, hermanos, lunisolar, que hermanos, toman en cuenta al sol y a la luna. Nosotros mismos tenemos un calendario gregoriano, cotidiano, por el cual nuestra vida diaria nos regimos por él, hermanos. Y cada cierto tiempo en este calendario hay años bisiestos, que se le aumentan días al mes de febrero. Entonces, todo esto, hermanos, todo esto, en el caso de los calendarios, hermanos, hacen las cuentas
quien lo elabora para que, en el caso nuestro, en las fiestas de nuestro Dios, siempre caigan en las estaciones en las cuales Dios los puso. Si no fuera así, hermanos, ¿cómo estaríamos sin el sol, sin la luna, como dice aquí, a través de la Escritura? Dice segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, versículo 3. Eso es muy importante, como lo vemos aquí dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, versículo 3. A ver, hermano, permíteme. Segundo libro de las Crónicas, ¿dónde está? Capítulo 31, versículo 3. Dice la contribución del rey de su hacienda era holocausto a mañana y tarde, holocausto para los sábados, para las nuevas lunas, para las solemnidades, como está escrito en la ley de Jehová. Si no tuviéramos el sol, si no tuviéramos la luna, ¿cómo se contaría? ¿Cómo se sabría cuando es sábado, cuando es luna nueva, cuando es mañana, cuando es tarde, hermanos? Viéndonos nosotros de la tierra, lo dije en un principio, nosotros sabemos, es de noche y salió la luna, es hora de dormir. En el día está el sol, es hora de trabajar. Y todo esto, hermanos, es puesto por la sabiduría de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Dice el siguiente párrafo que voy a leer, hermanos, dice: los movimientos de rotación y traslación de la Tierra alrededor del Sol producen las estaciones del año. Dios mandó, después del diluvio, que continuarían los tiempos de la tierra y la sementera y la siega y el frío y el calor, verano, invierno, día y noche. Esto es muy importante porque Dios conoce su creación y lo que ésta necesita para hacer posible la vida en la tierra. ¿Qué pasó después del diluvio, hermanos? Pues lo que dice Génesis capítulo 8, verso 22, que pasando el diluvio, hermanos, dice, bueno, ahora todo esto va a continuar, va a seguir, ¿sí? Vendrá el tiempo de la sementera, de la siega, del frío, del calor, verano, invierno, día y noche. Es cierto que hubo un juicio, hubo una perturbación en ese tiempo, hermano, que se catalogó como ese diluvio. Pero luego, después de la tempestad, vino la calma y otra vez volvió todo a su normalidad, como lo vemos aquí dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Así que, hermano, eso es lo que encontramos, eso es lo que vemos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Dice: hemos analizado algunos de los beneficios derivados de la misericordia de Dios y de los mandamientos que estableció para el sol, para la luna, para las estrellas. Pero también, pues también los astros obedecen a sus leyes. Las funciones de los astros son de suma importancia para la Tierra y tienen un beneficio o impacto graves sobre la vida terrestre. Entonces, eso, lo que estamos viendo, son algunos de los beneficios que encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Ahora bien, dice aquí, hermanos, siguiente párrafo: ahora, con este conocimiento previo, podemos notar que las perturbaciones en estos astros son para anunciar lo que se especifica en Lucas capítulo 21, verso 27. Voy a darle lectura, hermanos, aunque nosotros ya lo leímos, ¿verdad? Pero es muy importante volverlo a recalcar, volverlo a leer a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 27: y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande.
¿Qué es lo que encontramos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios, hermanos? San Mateo capítulo 24, verso 30. Ahorita lo vamos a leer. Dice aquí, la pregunta obligada es, ¿cuáles o cómo serán estas perturbaciones? Analicemos lo siguiente. ¿Habrá angustia de gente por la confusión del sonido de la mar y de las ondas? Ya se explicó que la luna tiene efectos en la mar al causar las mareas. Por lo tanto, cualquier perturbación de su conducta tendrá consecuencias en la vida dentro y fuera del mar. A esto se refiere el versículo cuando menciona el sonido y las ondas de la mar. Una ola pequeña produce un sonido tenue, incluso relajante. No obstante, el sonido, ola del tamaño de las que ocurren durante un tsunami, es abrumador, inquietante y aterradora. Entonces, mis amados hermanos, dice aquí, aquí mismo en la palabra de nuestro Dios, voy a leer San Mateo capítulo 24 y versículo 30. Dice el verso así: entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y con grande gloria. Hermanos, ahorita el sonido del mar es relajante, lo dice. Y cuando hay tormenta, pues sabemos que el mar está, dicen, picado o está agitado. Pero el mar va a emitir un sonido, hermanos, como el sonido que después de que pase un maremoto, un terremoto, y viene un tsunami que va a causar terror en las personas. Y esto no va a ser aislado en algún lugar del mundo, sino va a ser en todo el mundo. El ruido, hermano, en la ciudad, en donde estén, se va a escuchar ese sonido que va a causar miedo, que va a venir del mar. Esa es una de las señales. Pero antes de que ocurra todo esto, hermano, tiene que venir una aflicción con el pueblo. Por eso nosotros tenemos que tener el conocimiento dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo. Continuando con el versículo 26, dice, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. Una parte de la... Voy a leer el 9 para que nos explique, hermanos, este verso, y este párrafo lo especifica. La expresión secándose los hombres es una figura de retórica llamada hipérbole, que en este caso incrementa de manera exagerada la angustia por el temor o el miedo de una persona, por lo que sucederá ante sus ojos. En otras versiones podremos encontrar desfallecer o desmayar, que da a entender que es lo que acontece a una persona, indicando que se queda sin fuerza o energía. Nada más, hermanos, lo que ocurre, lo que pasa, hermanos. En nuestra iglesia mueren obreros, mueren hermanos, mueren familias cercanas, conocidos por este virus. ¿Y cómo queda la gente? ¿Cómo hay tanto estrés? Dicen que 60% de... Lo hicieron en México, hermano. 60% de los mexicanos no dormimos igual por lo que está pasando, porque la gente se estresa por esto, hermano. Pues lo que viene, esto solamente es un entrenamiento, es un principio de dolor de la pandemia para lo que está escrito aquí en la palabra de nuestro Dios. Lo que se viene dice que es algo muy grande, de acuerdo aquí a como lo menciona aquí la palabra de nuestro Dios. La gente quedará sin, el que viva, hermano, el que le toque presenciar toda esta situación, se quedará sin fuerza, sin energía, se desmayará
de oír ese rugido del mar, hermano, pero que se va a escuchar en todo el mundo, como dice aquí la Escritura, la misma palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar al siguiente párrafo, hermano Daniel, y vamos a ver aquí a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice Isaías 13:10: las estrellas del cielo y sus constelaciones no alumbrarán más, el sol se oscurecerá desde que aparece, y la luna no enviará más su luz. Entonces, ya vimos las consecuencias, hermanos, si el sol no alumbrara la tierra, la helada que se vendría. Si la luna no hace su función durante la noche, todo lo que pasaría, como dice aquí, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el párrafo número 10: este temor de las gentes mencionados bajo estas circunstancias es considerado como el miedo extremo o ataque de pánico, una respuesta que altera la conducta, el razonamiento y el estado emocional de acuerdo con el contexto bíblico. Este evento se consumará anunciando la segunda venida de Cristo. Todos estos padecimientos de las gentes serán antes de lo que ocurra con los astros celestes. ¿Cómo serán las perturbaciones, alteraciones? Se menciona que los astros celestes no alumbrarán. Es importante leer este verso, hermano. Se los voy a leer en San Mateo capítulo 24, versículo 29. Dice así: y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán de los cielos y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Tiene que venir primero una aflicción. Todos lo sabemos, hermanos. Los de la Iglesia de Dios Israelita lo hemos estado estudiando en este cuaderno. Estas lecciones que hemos visto de profecía nos indican para tener el conocimiento de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Tiene que venir la aflicción. ¿Qué tiene que venir, hermano? Lo dijimos. Cuando digan paz y seguridad, porque le darán el mando para que él promueva la paz a un personaje, hermanos, que en el libro de Apocalipsis se conoce como la bestia. 10 reyes le van a dar su poder. Cuando esté en el poder, hará lo que él quiera. Impondrá una marca para el que quiera vender o el que quiera comprar. Antes, hermanos, están cayendo las 7 plagas. Entonces, lo de los astros tiene que ser después de la aflicción. Ahorita no tenemos nada de eso. Ahorita no vemos ejército de todo el mundo rodeando al pueblo de Israel, que es la guerra del Armagedón. Así que, hermanos, dice el texto: donde estuviera el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. Eso todavía no ocurre. Por eso, si ahorita pasa un eclipse, pasa un terremoto de mucha magnitud, esos son principios de dolores. Porque lluvia de estrellas las hay en todo tiempo. Por eso es que dice el texto muy claro: tiene que venir primero la aflicción. De todo lo que hemos mencionado en las lecciones pasadas. Ahora, cuando haya perturbación, alteración de orden en los astros, hermano, va a ser al mismo tiempo. Van a caer muchos meteoritos, pero en todo el mundo, no en un lugar aislado. El sol no va a dar su luz, pero en todo el mundo. Y la luna, de igual manera, hermanos, se convertirá en sangre. O sea, nunca ha habido, hermanos, en un mismo momento un eclipse de sol ni un eclipse de luna, sino que serán en el mismo momento
y lo verá todo el mundo. En un día, en una parte de la tierra será día, en otra parte será noche, pero todos los vamos a ver, hermano, los que si vivimos en ese tiempo. Y la lluvia de estrellas o de meteoritos va a ser, porque eso es lo que hemos entendido. Lo que van a entrar a la atmósfera son meteoritos, pero va a ser, hermano, algo extraordinario. O sea, va a alterar el orden. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos dentro de la palabra de nuestro Dios, para no confundirnos, hermanos. Primero la aflicción, y inmediatamente viene la perturbación de esos cuerpos celestes, tanto en el sol, en el mismo momento la luna, en el mismo momento los meteoritos, y todo eso, hermano, como un preludio que antecede para que baje nuestro Señor Jesucristo y venga a salvar al pueblo de Israel, que está siendo atacado, que han sido muertos muchos hermanos en esa guerra del Armagedón. Esa es la perturbación de la que habló nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque ya vimos, hermanos, que muchos mencionan que lo de Josué pudo haber sido un eclipse, y eclipses han ocurrido en todo el mundo, en todo tiempo y en todo momento, como lluvia de estrellas, como eclipses de luna, como les acabo de mencionar, más de 8,000 dice. Pero esto es algo especial, esto es algo único. No lo olvidemos, amados hermanos. Primero la aflicción y luego el sol, al mismo momento la luna, al mismo momento las estrellas, los meteoritos. Viene, hermano, esa perturbación, esa alteración del orden, inmediatamente viene nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia de lo que hoy estamos estudiando a la luz de la palabra de nuestro Dios. Por eso lo dice ahí San Mateo capítulo 24, versículo 29, que lo voy a leer. Le voy a preguntar a nuestro hermano Daniel. ¿No hay ningún comentario, hermano Daniel? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a leer otra vez el verso 29. Y luego, después de la aflicción. ¿Qué es parte de la aflicción, hermano? Dice el verso 28 de San Mateo capítulo 24, verso 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego, después de la aflicción, ¿para quién? Para el pueblo de Israel y para la iglesia, hermanos. Porque estará la marca, ¿sí? Estarán las plagas. El pueblo de Dios obediente estará en ese mar de vidrio, viendo todo lo que está ocurriendo alrededor de todo el mundo, ¿sí? Pero no podemos comprar ni podemos vender a menos de que nos pongamos la marca. Pero hemos leído, estudiado que no nos debemos de poner la marca. ¿Y cuándo? Cuando suba la bestia, hermanos, del abismo. Es decir, que le den el poder otra vez, el poder religioso. Y entonces viene la perturbación de los astros, no antes. Tiene que ser ahí, en esa situación, como lo menciona la palabra de nuestro Dios. Ahora, algo muy importante. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, hermano Daniel. Esto es, hermano, lo que acabamos de mencionar. Voy a leer Marcos, que está ahí en su pantalla, y usted lo puede leer. Marcos capítulo 13, verso 24 al verso 25. Pero en aquellos días, después de la aflicción, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. O sea, todo al mismo tiempo. Todo se conjuga en ese momento, y esa es la perturbación que mencionó nuestro Señor Jesucristo antes de su venida. Viene la aflicción, viene la persecución para nosotros, hermanos, porque no nos vamos a poner la marca, porque ponerse la marca es aceptar su doctrina, y ya se ha hablado que esa marca existirá en su momento. Ahorita podríamos especular cómo sería, pero no es el momento. En su momento se sabrá, como lo dice aquí la misma palabra de nuestro Dios. Previa a la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien llegará a la tierra de Israel para rescatarlo de todas las naciones, el mundo entero estará en angustia,
ya que las estrellas, el sol y la luna estarán en un comportamiento ya indicado por la misma palabra de nuestro Dios. Es decir, hermanos, al mismo momento, nunca se ha visto y nunca ha sido un mundial. Siempre ha sido aislado, una lluvia de estrellas, en tal fecha viene un eclipse, en tal lugar viene un eclipse de sol, y lo vemos por las redes, pero aquí se va a conjugar todo. Todo va a estar junto en su mismo momento. Esas son las perturbaciones en los cuerpos celestes. No sin antes, quiero ser muy repetitivo en esto, hermano, que venga la aflicción. Entonces, de esto que va a venir, hermanos, como vemos aquí a través de hermanos, no es como tal las señales, sino las, ¿cómo le puede decir, hermano? La consecuencia de que vamos a ver dos tipos de, ¿cómo le puede decir, hermano? De personas. Dice el siguiente párrafo. Dice aquí, hermano, dice, también podemos darnos cuenta que cada persona considerará de forma diferente los días de aflicción. O sea, no va a ser para todos lo mismo. Para aquellos que estén haciendo la voluntad de Dios, sabrá que la redención y el reino de Dios está cerca. O sea, para muchos que van a ver esta conjugación de al mismo momento, hermano, del sol, de la luna, de los meteoritos, de las virtudes de los cielos, y que estén pasando las plagas, que haya cambio de orden mundial, hermanos, y que haya muchas cosas que estén pasando, va a ser motivo de alegría, de regocijo, porque va a ver, dice, estoy viviendo y lo que tanto se mencionó en las Escrituras, y quiere decir que ya Cristo no tarda en venir. Pero otros, dice aquí, hermanos, en este párrafo, dice, mientras que aquellos que ignoran los planes de Dios serán aterrorizados por las señales en el cielo. O sea, muchos, hermanos, como dice el libro de Apocalipsis en su capítulo 6, dice, escóndenos de aquel que viene, caigan las peñas sobre nosotros, vamos a escondernos en las cuevas, porque ¿quién podrá estar de pie ante su venida? Pero son aquellos que no hicieron la voluntad de nuestro Dios, que vieron caer las plagas y blasfemaron, que vieron que el sol, hermanos, como dice la Escritura, que va a calentar más si este calor no lo aguantamos, hermanos, y se van a aumentar más grados. ¿Cuántos? No lo dice la Biblia, pero se va a aumentar. Y como dice la ciencia, que solamente ha aumentado 1 grado. Y miren, hermano, los ciclones, mire todo lo que ha causado el calentamiento global, todo lo que está pasando, toda la destrucción que está viendo en la Tierra. Imagínense cuántos grados más va a aumentar. Pero mucha gente no se va a arrepentir, va a maldecir, va a estar en contra de nuestro Dios, va a estar en contra de Él. Entonces, ¿qué vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios? Que hermanos, no es de que quiero ver esas señales, sino la consecuencia, hermano. ¿Cómo voy a estar? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Hago la voluntad de Dios? ¿Cumplo con los mandamientos de nuestro Dios? Para el que esté vivo va a ser de alegría. Como hoy, hermanos, si llega a pasar la situación de que llegamos a ser contaminados con el virus, pues, hermanos, es algo natural. La vida, nuestra vida está en las manos de nuestro Dios. Dios ya conoce nuestro momento, hermanos. Y no debemos de secarnos, puesto que esto que estamos viendo de las cosas que están pasando solo es principio de dolores. Veámoslo como una prueba, como un entrenamiento. ¿Cuántos hermanos no se desaniman? ¿Cuántas hermanas no les gusta que se haga que el culto ahorita, por la situación, por el confinamiento, se debe de hacer en las casas? Se van a trabajar, no quieren estar guardando el sábado como lo dice la Escritura, hermano.
mi fe ya se acabó, yo quiero las puertas de la iglesia, quiero abiertas. Y el problema es que, hermanos, la verdad, muchos hermanos, cuando están abiertas las casas de oración, ni van, hermanos. Ni siquiera se presentan a recibir el sábado, ni siquiera están un sábado completo. Entonces no es de que estén abiertas las casas de oración, es hacer la voluntad de nuestro Dios, aún en el seno de nuestro hogar, aún con nuestra familia, con nosotros, que hagamos verdaderamente la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, para que si nos toca vivir, o al que le toque vivir, enseñarle para ese día, que debe ser un día de alegría, un día de libertad, porque va a ser un momento de aflicción, va a ser un momento muy difícil, hermano, pero para el que no hace la voluntad de Dios, pero para el que hace la voluntad de Dios va a estar confiado, va a decir, esto estaba escrito, y qué dichoso soy de vivir este momento, porque dice la Escritura, que si estoy vivo, en un abrir y cerrar de ojos, seré transformado. Los que murieron en Cristo, hermano, los que murieron al principio de la prueba por la pandemia de o de otra que venga, o de otra situación que llegue a venir, pero murieron con una esperanza, durmieron y hicieron la voluntad de nuestro Dios, se van a levantar, hermano, para ir a recibir al Señor, para que venga y pose sus pies ya en ese valle donde estaba el monte de las olivas, hermano, porque así lo dice la profecía, así lo dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, para muchos, de esto que está pasando, de este virus, es de aflicción, es de terror, se seca la persona, se le baja su autoestima, hermano, se desespera, es impaciente, y no debe de ser. Nosotros no nos debemos de secar, nosotros no debemos sí debemos de hablar, que debemos de ser prudentes, lo hemos dicho, que tenemos que tener cuidado, hermano, que debemos de respetar las normas de la autoridad civil, la autoridad de nuestra iglesia, porque lo que nos dice, hermano, es para protegernos, para proteger a los hermanos de la iglesia, a los niños, a los hermanos mayores. Y hasta ahí, hermano, esa es la prudencia. Pero no transmitimos miedo, no decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué va a pasar? No sabemos qué hacer. Quien lee las Escrituras sabe el momento que estamos viviendo. Quien no la lee, hermano, pues se llena de miedo, se llena de aflicción, no sabe ni qué hacer, se desespera, hermano, y a veces lo mata más la preocupación que verse afectado por este virus. Nosotros tenemos que ver, hermanos, que esto es una prueba. Y pase lo que pase, hermanos, Dios lo sabe. Dios conoce todo. Morir es lo más natural, de una o de otra cosa. Eso es muy natural. ¿Por qué le tenemos terror a morir? ¿Por qué altercar contra Dios? ¿Por qué decir, por qué lo hiciste? ¿Por qué me quitaste? ¿Por qué esto y lo otro? No, hermanos. Si la hermana y el hermano, si morimos haciendo la voluntad de nuestro Dios, morimos con esa esperanza, dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, lo dice el apóstol Pablo, que hay para nosotros, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el que esté vivo haciendo la voluntad de Dios, en un momento, en un abrir de ojos, será que transformado. Dos clases de personas. Una que se van a morir por lo que va a pasar, por el miedo, paralizados, sin fuerza, sin dormir, con tanta pastilla para dormir, hermanos, y otros con mucha alegría. Gracias, Señor, porque soy testigo de que lo que está escrito se está cumpliendo, y en mi generación, en mi propia persona, ¿qué debo de hacer? La voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Dice el siguiente párrafo, hermanos. Dice aquí a través de la Escritura, el siguiente, hermano Daniel, dicen estos, miren lo que dice ahí, hermanos, que pusieron nuestros hermanos que hacen estas diapositivas. Conclusión: la iglesia de Dios israelita, creemos que lo anunciado por Jesús son señales que se darán cuando venga por segunda vez a la tierra.
El testimonio de la palabra de Dios nos dice que el sol, la luna y las estrellas son creación de Él, y como dueño del universo ha programado eventos que crearán miedo y angustia en los hombres. La iglesia de Dios lee, estudia y se prepara para mantenerse firme en la fe y en la conducta que llevamos como hijos de Dios. Cuando presenciamos muertes, hambres, terremotos y acontecimientos en el cielo, en las estrellas, el sol y la luna, vemos todo esto como un beneficio, ya que la venida de nuestro Salvador está cerca y el momento para ver cumplida su promesa de vida eterna en nosotros está a la puerta. Es un beneficio, hermano. La realidad es si estas cosas no suceden, Cristo no puede venir. Para que Cristo venga por segunda vez a la tierra, tiene que suceder. Todo eso tiene que pasar. Todo esto tiene que llevarse a cabo. Entonces, amados hermanos, lo que nosotros veamos, hermanos, todo Dios lo hace con un propósito. Acuérdese que después de la tormenta va a venir la calma. Cuando venga Cristo, se inicia el milenio. Y otra vez el sol va a estar cumpliendo su función, porque va a haber gentes mortales. La luna va a estar cumpliendo su función también, hermanos. Se celebrarán los días sábados, se celebrarán las fiestas de nuestro Dios, y todo eso tiene que estar el sol, tiene que estar la luna, porque para eso fueron puestos, como lo dice el libro de Génesis, hermano. Siguiente diapositiva, hermano Daniel. Dice que hay un compromiso para ser practicado por nosotros, hermano. Dice aquí, como iglesia, tomando decisiones ante eventos que se dan, que se estarán mostrando en el cielo y en la tierra, debemos mantenernos constantes en la oración. Eso es muy importante, pidiendo que nuestra fe se mantenga firme para no desviarnos de la voluntad de nuestro Creador y seguir cumpliendo con sus mandamientos. El poder de influir en los demás. La iglesia de Dios es vigilante. Por medio del Espíritu Santo podemos compartir a otras personas las señales y sucesos que van en aumento y nos advierten de los últimos tiempos, para que estemos en claridad y con la esperanza firme de que esta vida es temporal, y busquemos una vida con Cristo y después la vida eterna. Aprendamos del pasado, construyamos en el presente el futuro. Hermanos, no nos enajenemos en las cosas de este mundo, porque esto es temporal. Que si Dios nos bendice y sabemos cuidar y tenemos algo para protegernos de la inclemencia del tiempo, bendito sea Dios. Pero no enajenarse, hermanos, no dejar los mandamientos de nuestro Dios. Esto es temporal, esto se va a acabar, esto tiene su ocaso. El sol, pues estamos en estudio, hermanos, ¿qué acontecerá en la eternidad? Hasta ahorita hemos entendido a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, que no habrá sol, no habrá luna, pero estamos en estudio. No sabemos en la eternidad así abiertamente qué va a suceder. Estamos estudiando, pero eso está en las manos de nuestro Dios. Solamente le corresponde a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. ¿Sí, hermanos? Entonces vemos a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, que algo muy importante: tomemos la decisión ya, influyamos en los demás, hermanos. No dejemos de orar para hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Voy a pedirle a nuestro hermano Daniel para que me enfoque a través de las preguntas, hermanos, y veamos el cuestionario, para que veamos 7 preguntas que tenemos aquí, hermanos, en nuestro cuestionario. ¿Qué contestó usted, hermano? Vamos a ver si estamos de acuerdo aquí en lo que contestamos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice la pregunta número 1 así, hermanos:
¿Qué es perturbación? Ya vimos la definición que aparece al principio de los párrafos, hermanos. Es una alteración del orden, ¿verdad, hermanos? Que es lo que leímos, o de algo que es normal que se altera. ¿Sí, hermanos? Ahí lo encontramos. Pregunta número 2. Proporcione algunos sinónimos de perturbar. También lo vimos. ¿Qué escribió, hermano? Alterar, alborotar, perdón, trastornar, turbar, desordenar y todo lo que encontramos ahí en la definición. Ese es, hermanos, los sinónimos de perturbar. Pregunta número 3. De acuerdo con nuestro estudio sobre qué elementos celestes se manifestarán las perturbaciones, vimos, hermano, en sentido general, no nos metimos en otros, ¿verdad? Pero ya sabemos, hermano, todo lo que hay en nuestro sistema planetario. Pero en sentido general vimos que el Sol, la Luna y las estrellas. Eso es lo que vimos a grosso modo, mis hermanos. ¿Sí? Siguiente pregunta, número 4. ¿De qué forma se interpreta la manifestación de las perturbaciones? Estas cuatro van a suceder, hermanos, previo o antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Antes, hermano. Y están bien estipuladas, están muy claras y muy señaladas. Una conjugación de todo esto. 5. ¿Cómo se manifestarán las perturbaciones? Bueno, la Biblia dice en San Lucas, San Marcos y San Mateo que el sol se va a oscurecer, que la luna al mismo momento no dará ¿qué? Su lumbre, y las estrellas o los meteoritos, hermanos, caerán de los cielos. 6. ¿Quiénes se afligirán por las señales celestes y quiénes estarán confiados? Según Jeremías 10:2, que dice, hermanos, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor como las gentes las temen. A nosotros no nos debe de dar temor un eclipse de sol o de luna. No, hermanos, porque todo eso es cosas naturales y son puestas por nuestro Dios con un propósito. Entonces, hermanos, el mundo inmerso en su incredulidad, en su desobediencia, hermanos, pero esos son los que van a perturbarse, secarse, desmayarse, admirarse. Pero los hijos de Dios que mantienen firme su fe y esperanza, estaremos confiados, porque ¿qué diremos? Verdaderamente la palabra de Dios se está cumpliendo. Última pregunta, ¿qué debemos hacer para que no nos tome desprevenidos esos momentos de angustia y ser tomados por dignos para evitarlos y estar delante de nuestro Señor Jesucristo? Ya lo dijimos, hermano, velar en todo momento, no dudando que el tiempo está cerca, hermano. Cristo está ya a la puerta, sabiendo que Dios no tarda su promesa. Pero ¿desde cuándo? Y no viene. Es que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Eso lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Entonces Dios es paciente. Dios no quiere un reino con poquita gente. Dios quiere que todos se salven, pero todo depende de nosotros. Esa es la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, amados hermanos.